Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de estos medios y poder recibir una palabra de parte de Dios. Estamos estudiando la serie Mi Nueva Vida en Cristo, que habla acerca de ese nacimiento, cómo podemos crecer cada día en Dios, conocer cada día más a Dios, porque Él nos conoce a nosotros. Y ese crecimiento se va dando sistemáticamente, paulatinamente, en la medida de que nosotros estudiamos, profundizamos, internalizamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con este estudio, Mi Nueva Vida en Cristo, con la lección número 9. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad, oh Dios, que nos das de reunirnos. Gracias porque podemos acercarnos ante ti, oh Dios, confiadamente para hallar oportuno socorro, sabiendo que tus oídos están prestos para escuchar la oración de tus hijos. Señor, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Señor, que esa palabra nos aliente, nos impulse, nos corrija, nos enseñe, Padre. Que esta palabra pueda redarguir nuestro espíritu y a través de esta palabra podamos entender tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a estudiar, como dijimos, la lección número 9 y tiene que ver con una institución que fue fundamentada por nuestro Señor Jesucristo, una institución que es dada por el Señor con propósito. Y estamos hablando justamente de la iglesia. La lección del día de hoy es mi iglesia. ¿Por qué hablamos de mi iglesia? Porque así dijo Dios, Jesús mismo. Él fue quien dijo, edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia es una institución que el mismo Jesús la promulgó, la promovió, la estableció para el bien de cada uno de nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 16, el versículo 18, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, le dijo, y yo también, se dirigía a Pedro en esta oportunidad, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa en griego, significa piedra pequeña. Entonces le dijo, tú eres Pedro, una piedra pequeña fundamentada sobre esta roca. Es decir, que cada uno de nosotros, no solamente Pedro, sino que cada uno de nosotros somos una piedra fundamentada sobre la roca firme que es Cristo. Entonces le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña fundamentada sobre mí, sobre esta roca, y sobre mí edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia está fundamentada es sobre Jesucristo. Por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo ha querido acabar con la iglesia, de alguna manera ha querido acabar con los cristianos. Hay muchos cristianos que han muerto a causa del evangelio, a causa de ser parte de la iglesia, pero la iglesia nunca acabará. La iglesia, hasta que Cristo venga por su iglesia, la iglesia va a permanecer, porque la iglesia no está fundamentada sobre la arena, la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Es decir, que el enemigo podrá planificar lo que quieren contra la iglesia, pero eso no va a prevalecer. Esos planes del enemigo nunca prevalecerán sobre los planes que Dios tiene sobre su iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo mismo dijo, edificaré mi iglesia. Cristo
habló de edificar y habló justamente de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar fue creciendo sistemáticamente hasta llegar a ser lo que hoy en día es la iglesia de Jesucristo, una institución mundial. Dice, esta iglesia que Cristo iba a edificar existe hoy en día y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. ¿Por qué Dios instituye la iglesia? La misma Biblia, a través de su palabra, el mismo Cristo dijo que Él era la cabeza y nosotros como su iglesia éramos el cuerpo. Es decir, que aquí en la tierra, el representante de Cristo aquí en la tierra es su iglesia. Es decir, que si usted es parte de esta iglesia, usted es parte de un conglomerado, usted es parte del cuerpo, usted es un órgano de ese cuerpo tan hermoso que es la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, entonces usted es la representación visible de Cristo aquí en la tierra. Es decir, que lo que Cristo va a hacer aquí en la tierra lo va a hacer a través de su iglesia. Nosotros somos la mano de Cristo aquí en la tierra, la boca de Cristo aquí en la tierra. Cuando yo digo, por ejemplo, Señor, háblale a alguna persona para que conozca de ti, el Señor va a decir, bueno, pero yo voy a hablarle a esa persona, pero ¿a través de quién? A través de su cuerpo, a través del ente, a través de la representación de Cristo aquí en la tierra, es decir, a través de nosotros. Si yo digo, Señor, háblale a alguna persona para que conozca de ti, Cristo me va a decir, bueno, pero ahí estás tú eres mi boca, tú eres mi voz ahí en la tierra para hablarle a las personas. Entonces, la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo. La iglesia, hay una manifestación de la iglesia universal que se refiere a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios que está en el mundo. Eso representa un cuerpo. Pero también la iglesia local, por ejemplo, si usted está aquí en Caracas, hay una iglesia en Caracas que representa a Cristo aquí en Caracas. Si usted está en Colombia, podríamos hablar de la iglesia en Colombia o la iglesia de su ciudad o la iglesia de su pueblo. Es decir, que también representa a una institución local. Por ejemplo, cuando Dios habló a las iglesias de Apocalipsis, allí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Dios se dirigió al ángel de la iglesia, por ejemplo, que está en Éfeso. El ángel de la iglesia que está, cuando hablaba del ángel, hablaba del pastor o el líder que estaba allí al frente de la iglesia. Es decir, que este mensaje va dirigido al pastor que está en la iglesia en Éfeso. Este mensaje va dirigido al pastor que está en la iglesia, o a la iglesia que está en Pérgamo, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia, es decir, a iglesia que estaba en ciertas localidades. Mateo capítulo 16, el versículo 18, entonces nos habla de esto, de la iglesia. La palabra iglesia en griego es la palabra eklesia, que significa llamar fuera. Es una congregación de personas dispuestas a adorar a Dios. En el tiempo de Jesucristo, la iglesia era en las puertas, en una de las puertas de la ciudad, venían muchas personas a congregarse para que le hicieran justicia, para que de alguna manera resolver las dificultades del diario vivir. Era así como la representación de la justicia en la ciudad. A esa congregación de personas que venían a exponer sus problemas, a que le hicieran justicia, a esa congregación de personas se le decía iglesia. Personas que venían para resolver de alguna manera los problemas que se venían presentando. Bueno,
La iglesia es eso, la iglesia es una reunión de personas donde venimos a traer ante Dios nuestras dificultades, nuestros problemas, donde nos congregamos para, dice la Biblia, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para impulsarnos, para estimularnos a continuar el camino del Señor y para estimularnos a seguir creciendo en ese conocimiento de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 1, hablando de esa institución, cómo se vino formando la iglesia, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, una población de aquel momento, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, que habían personas que se congregaban para orar, para ayunar, para hablar acerca de Dios. Ya desde Hechos, después que Cristo ascendió, ya se comenzó a instituir la iglesia, se reunían en casas, después comenzaron a formar sinagogas, comenzaron a formar ya locales, se establecieron locales para que se reunieran las personas, y la iglesia principal estaba como en Jerusalén, ¿no? Y de ahí se comenzó a diseminar hacia Antioquía, hacia otros lugares, se comenzó a fundar Pablo algunas iglesias. Pero realmente la idea de la iglesia viene del mismo Cristo, viene del mismo Dios. Entonces, la Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza. Cuando la Biblia habla de cabeza, habla de autoridad, es decir, que la autoridad de la iglesia es el mismo Cristo. Entonces la Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza o es la autoridad, que está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Desde cuando habla de Pentecostés, habla de Hechos capítulo 2, cuando Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces allí dice la Biblia que estaban reunidos 120 personas esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Con qué se compara la iglesia? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, le decía Pablo a esta iglesia, le decía: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia se compara con un cuerpo, es decir, que el cuerpo puede tener miles de órganos, puede tener diferentes órganos, y cada uno de esos órganos tienen diferentes funciones, diferentes características, pero es un componente importante. Cada uno de esos órganos es un componente importante para que funcione de manera correcta el cuerpo. Así es la iglesia. Cada uno de nosotros es un componente importante, es un órgano importante para que la iglesia pueda avanzar. Usted se imagina, por ejemplo, que el brazo diga: bueno, yo hoy no quiero trabajar, yo hoy me pongo en huelga, que trabaje el otro brazo. Para eso Dios le dio dos brazos a esa persona, que trabaja el brazo izquierdo, pero yo como brazo derecho hoy me pongo en huelga. Estoy muy cansado para trabajar. Imagínese usted cómo va a desarrollar la persona las actividades del día, cómo va a avanzar ese cuerpo. Podrá hacer las cosas, pero no de manera eficiente, como si lo harían los dos brazos, las dos manos. Entonces, cada componente, cada órgano del cuerpo es importante para el avance, para el desarrollo de lo que va a ser la persona, de lo que va a ser el cuerpo. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia de Cristo pueda crecer, para que la iglesia de Cristo pueda hacer su trabajo con eficiencia, cada uno de nosotros tenemos que poner en funcionamiento esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado, poder participar, ser partícipes activos dentro de la iglesia de Jesucristo, para que entonces aportar nuestro granito de arena para que la iglesia del Señor pueda crecer y pueda avanzar en este mundo.
¿Quiénes componen ese cuerpo que es la iglesia? La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo y los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Cuando dice todos bautizados, es decir, fuimos todos incluidos en ese cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, todos nosotros pertenecemos, tenemos que tener sentido de pertenencia, entender, asistir a una iglesia y saber que a esa iglesia yo pertenezco, y conocer a las personas que están en la iglesia, ser partícipe activo de la iglesia y que las personas también de la iglesia me conozcan. Eso es tener sentido de pertenencia. Si yo estoy asistiendo a una iglesia y ni yo conozco a nadie, ni nadie me conoce a mí, entonces quiere decir que yo no estoy participando de ese cuerpo. Simplemente voy, me siento, me paro, pero soy como un ente extraño, externo de ese cuerpo. Pero cuando yo comienzo a participar activamente, entonces yo puedo decir, pertenezco a este cuerpo, soy parte de este cuerpo. Entonces yo tengo que saber que soy parte de una iglesia, que pertenezco a una iglesia y que esa iglesia me conoce y yo conozco a los participantes de esa iglesia. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia según Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8? Dice el versículo 4 de Romanos capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, imagínense la cantidad de cristianos, de hijos de Dios que hay en el mundo, y cada uno con un carácter diferente, con una huella diferente, pero sabiendo que yo puedo participar de ese cuerpo y tengo una función dentro de ese cuerpo. Entonces dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que yo le hago falta al cuerpo, pero también el cuerpo me hace falta a mí. Nos necesitamos el uno al otro. Y yo tengo que tener ese sentido de necesidad. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo no le doy la importancia que tiene la iglesia para mi vida. Hay personas que de repente no le dan la importancia y no le importa si asisten o no asisten a una iglesia, si pertenecen o no pertenecen a una iglesia, pero aquí me está diciendo Dios a través de su palabra que yo tengo que sentir la necesidad de pertenecer a una iglesia. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y bueno, tantos dones y tantos talentos y tantas funciones que nosotros podemos ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Mire, es importante que si usted asiste a una iglesia, usted ponga a la orden de Dios y a la orden de la iglesia lo que Dios le ha dado, la gracia que Dios le ha dado en el servicio, en lo que usted pueda aportar. Siempre hay algo que aportar en la iglesia. Mire, tantas cosas que se pueden hacer en la iglesia, desde de repente de arreglar de repente la silla, limpiar la silla, limpiar el salón, participar en el coro de la iglesia, servir de repente recibiendo a las personas, de protocolo. Bueno,
hay muchas funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos acá lo que son danza, los músicos, los cantores, en el sonido, la persona que está coordinando el sonido, si hay que cargar el sonido, los que trasladan, los que ayudan de repente con sus carros trasladando el sonido. Es decir, que hay muchas funciones que usted puede aportar cuando de repente se hacen actividades. Yo puedo, y se hace una torta, yo puedo participar con una torta, llevando algo. Es decir, que yo tengo que saber que yo puedo aportar algo para el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Recuerde que cuando hablamos de cabeza hablamos de autoridad. ¿Quién es la autoridad? La máxima autoridad de la iglesia. Según Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Es decir, Cristo es la máxima autoridad de la iglesia, es la que gobierna la iglesia. Cristo, por supuesto, a través de su Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de Hechos, que Hechos es la historia de cómo se fundamentó la iglesia, cómo fue creciendo la iglesia, cómo se fue desarrollando la iglesia a nivel mundial. Y ahí vemos que cada decisión que ellos iban a tomar se la consultaban al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo era el que promovía todas las actividades que se iban realizando en la iglesia de los Hechos. Lo mismo pasa en la iglesia del día de hoy. El Espíritu Santo es el que va promoviendo, el que va dirigiendo la iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo, Dios tiene entes en la iglesia que van dirigiendo, que son administradores de la gracia de Cristo, y son administradores de lo que todos, dirigentes de la iglesia. Porque recordemos que todo lo que hace Dios aquí en la tierra lo hace a través de personas. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Ya definimos que es Cristo. Según Efesios capítulo 1, versículo 12, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué usted cree que existe la iglesia? Dice Efesios capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué nosotros vamos a la iglesia? Para alabar, para hacer la alabanza de su gloria. Y dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Es decir, que la iglesia, vamos a reunirnos todos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para crecer en Dios, para aprender de Dios. Si la iglesia tiene otro objetivo, entonces quiere decir que no es la iglesia de Cristo, porque el objetivo principal de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Ese es que todos podamos poner nuestra mirada en Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia, que hablar de Cristo, que internalizar a Cristo en nuestro corazón, que podamos crecer en fe para con Dios. Esa es la meta y ese es el propósito. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Está definido en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El propósito de la iglesia, dice la Biblia, y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está inmerso en este pasaje el propósito de la iglesia. Id y haced discípulos. Id y haced alumnos. Id y enseñar a otros acerca de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, integrándolo al cuerpo de Cristo, instando a las personas no solamente a que conozcan a Dios, sino que se integren a lo que es el cuerpo, a la iglesia. Y cuando habla del bautismo también habla de
de ese acto literal que es sumergirlo en agua, que es lo que significa bautismo, que representa el hecho de que ahora yo tengo una fe en Dios. Es un acto público donde yo le digo a las personas a mi alrededor: ahora yo creo en Cristo, yo muero para el mundo y vivo para Cristo, dejo de hacer mi voluntad y la voluntad del mundo para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Ese es lo que significa el acto del bautismo. Entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si yo solamente hablo de Dios y no le enseño a las personas que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, dejé el trabajo por la mitad. Porque en la función de uno de los trabajos de la iglesia, una de las funciones de la iglesia, uno de los objetivos del por qué existe la iglesia, es para hablar de Dios, pero para enseñar todo acerca de Dios, para enseñar la palabra de Dios y enseñar el propósito de Dios para la vida de cada persona. Entonces dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las enseñanzas que tenemos que depositar, vaciar en las personas, es que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días, no algunos días, que estaría con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese tiene que ser nuestra seguridad de que Dios está con nosotros. Y en la iglesia nosotros podemos tener esa seguridad, fortalecemos nuestra fe, sabiendo que aún en medio de las dificultades, sabiendo que aún en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor, podemos tener la fe, la certeza, la convicción de que aún en medio de las dificultades tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, fortaleciéndonos, guiándonos, impulsándonos, levantándonos cuando caemos, y Dios está con nosotros para extendernos la mano y poder levantarnos cuando caemos. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Es decir, que esa iglesia que está en su comunidad, esa iglesia que está en su barrio, en su urbanización, en la zona donde usted vive, esa iglesia es un grupo de personas nacidas de nuevo, hijas de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Entonces somos personas que hemos nacido de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarnos mutuamente y proclamar el Evangelio. Ese es el propósito por el cual está esa iglesia, el cual usted debe visitar, el cual usted debe ir, el cual usted debe pertenecer y participar activamente. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 habla de que otro de los propósitos de la iglesia es estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de ir a la iglesia. Mire que es un mandato de parte de Dios, es una institución que fue fundamentada por el mismo Cristo, y nos está diciendo aquí Dios: hey, no dejemos de ir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si usted tiene esta mala costumbre de no ir a la iglesia, entonces aquí me está diciendo la Biblia: mira, hay que dejar esa costumbre y comenzar a adoptar una nueva costumbre y un nuevo hábito de ir a la iglesia. Cuando uno fundamenta, uno adquiere ese hábito de ir a la iglesia, el día que usted no va a la iglesia le hace falta la coinonía con sus hermanos, el ver a sus hermanos, el ver a ese cuerpo
Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortar quiere decir animarnos, estimularnos, impulsarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es otro de los propósitos de la iglesia. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Claro que sí, claro que lo enseña. ¿Por qué? Porque entonces allí nos impulsamos, nos estimulamos, nos ayudamos a crecer en Dios. Entre otras cosas, ¿qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia? En este caso en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que en la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en esas enseñanzas que habían impregnado los apóstoles a cada uno de los integrantes de la iglesia. Es decir, que en la iglesia se ayudaban de alguna manera a permanecer, a recordar esas enseñanzas que le habían dejado a los apóstoles. En la iglesia nosotros nos estimulamos, nos ayudamos a recordar cada una de las enseñanzas que nos dejó Cristo en su palabra, a perseverar en esas enseñanzas que nos dejó Cristo en su palabra. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartir el unos con otros, en que todos de alguna manera tuviésemos un mismo objetivo, que todos pudiésemos juntos saber que debemos adorar a Dios. Eso es lo que hacía la iglesia de allí de Jerusalén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podían compartir el pan, pero también oraban juntos. Oraban juntos, ¿por qué? Por las necesidades, por aquellos hermanos que de alguna manera tenían problemas, y más en este tiempo, que en este tiempo había mucha persecución. Entonces oraban por aquellas personas que estaban presos. Dice la Biblia que en cierta oportunidad pusieron preso a Pedro, y dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar, y se reunían en la casa de una mujer llamada María para orar por Pedro. Mire, y Dios hizo grandes milagros mientras ellos estaban orando en esa casa. Entonces, dice el capítulo 12 de Hechos, mientras ellos estaban orando en la casa, entonces Dios estaba haciendo un milagro en la cárcel para que Pedro fuese liberado. Entonces eso es lo que hace la oración. Mientras Pablo salía a predicar el evangelio, la iglesia se quedaba orando por Pablo. Cuando Pedro salía a predicar, la iglesia se quedaba orando por Pedro. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios abundara en ellos, y que entonces muchas personas pudiesen conocer el evangelio del Señor, la palabra del Señor, y pudiese correr esa palabra. Entonces, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la iglesia nosotros aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque la Biblia dice que la alegría de mi hermano es mi alegría, pero la tristeza de mi hermano es su tristeza. Entonces, cuando mi hermano tiene una victoria, nosotros nos alegramos con esa victoria de mi hermano, pero cuando mi hermano está pasando por un problema, por un proceso de luto y de enfermedad, nosotros como iglesia sobrellevamos también esas cargas de nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo nosotros, qué se hace en la iglesia también? Bueno, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, para que así las cargas puedan ser más llevaderas. Entonces, ¿en cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Bueno, ayudando a otras personas a sobrellevar las cargas.
También Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿De qué otra manera yo podría ayudar en la iglesia? Ayudando, fortaleciendo, estimulando, observando la necesidad que tiene mi hermano de alguna manera para meterle la mano, para apoyarlo en esa necesidad que pueda tener. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con permisito. Es decir, que en la iglesia, ¿cómo yo puedo ayudar? Yo puedo ayudar con esos dones que Dios me dio, como hablamos o leímos en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 4, que dice, el que tiene el don de servicio, entonces sirva. El que tiene el don de profecía, sirva de profecía. El que es pastor, sirva como pastor. El que es misionero, sirva como misionero. El que es apóstol, sirva como apóstol. El que es evangelista, sirva como evangelista. El que tiene el don de milagro, sirva en ese don de milagro. El que tiene el don de administración, sirva en ese don de administración. Es decir que, ¿cómo nosotros podemos ayudar en la iglesia? Poniendo en función de la iglesia, al servicio de la iglesia, ese don que Dios me ha dado, esa capacidad que Dios me ha dado, ponerla al servicio de la iglesia. ¿De qué otra manera puedo yo ayudar en la iglesia? Dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué otra manera yo puedo ayudar, aportar en la iglesia? Bueno, también en la iglesia, si yo tengo esa facultad, Dios me ha permitido tener una comodidad económica, yo poder ayudar, y aun cuando no tenga comodidad económica, si Dios pone en mi corazón el poder ayudar en la congregación, el poder ayudar a otras personas económicamente, bueno, también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Dios nos ha dado, debemos pedirle a Dios la sabiduría para poder también entonces administrarlo de la mejor manera, y qué mejor manera sino aportando, sembrando en la obra del Señor. Para profundizar su comunión con los hermanos de su iglesia, comience esta semana invitando a uno de ellos a la iglesia, a poder compartir, conozca a alguien. Si usted de repente va a alguna iglesia pero no conoce a nadie, comience por conocer a alguien, preguntarle a alguien su nombre, compartir con alguien. Dios ha dado a cada creyente un don espiritual, está reseñado en Romanos capítulo 12, como dijimos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, que habla de 5 ministerios, del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales, el don de profecía, el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de milagros, el don de sanidad, el don de lengua, el don de interpretación de lengua. Es decir, que son diferentes dones, y el don de servir, exhortar, fe, sabiduría, mostrar misericordia, presidir, enseñar, dar, evangelizar, pastorear. Es decir, que no solamente es conocer a mis hermanos, sino también entonces, como dijimos antes, poner en función esos dones que Dios me dio. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? ¿Sabe usted cuál es la capacidad que Dios le dio para ayudar a otros? Si usted no sabe, entonces podrá saberlo orando al Señor, sirviendo en la iglesia, aportando, pidiendo, hablando de repente con el pastor y diciéndole, bueno, pastor, yo estoy dispuesto o dispuesta a colaborar en lo que yo pueda, en lo que a usted le parezca. Yo quiero participar activamente. El Señor colocó también
en la iglesia líderes llamados pastores o ancianos para administrar la iglesia y cada uno de esos líderes Dios ha establecido requisitos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 hay unos requisitos que Dios establece para ese liderazgo. Dice el capítulo 3 a partir del versículo 1, dice: si alguno anhela obispado es el mismo que pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire todos los requisitos que habla para que una persona pueda entonces ejercer un cargo de autoridad dentro de la iglesia. También en Tito capítulo 1 versículo 5 también habla de otros requisitos, o reforzando los requisitos que ya se le habló a Timoteo. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que Dios estableció un liderazgo de alguna manera para que tuviese autoridad moral dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de esos líderes, aparte de esos requisitos que Dios ha establecido para ese liderazgo? ¿Cuál debe ser la conducta? Primera de Tesalonicenses capítulo 12 versículo 2 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, cuál debe ser mi conducta ante esa persona que de alguna manera Dios ha colocado allí en la iglesia. Todo esto lo decimos porque cuando usted va, si usted no tiene una iglesia donde acudir, donde asistir, y usted va a buscar una iglesia, usted debe saber que la iglesia tiene un propósito, y que si usted va a estar en esa iglesia, usted debe saber que va a estar en la iglesia correcta. Si la iglesia cumple con estos requisitos, está cumpliendo con el objetivo, entonces ha llegado a la iglesia correcta. Si usted ve al líder y el líder cumple con estos requisitos, no está mal que usted comience a observar la iglesia, el propósito de la iglesia, cómo está funcionando la iglesia, cuál es el objetivo de la iglesia, cuál es la enseñanza de la iglesia, qué enseñanza se está dando. La enseñanza que se está dando está acorde con la palabra de Dios. El pastor, el líder o el liderazgo es un liderazgo que tiene una conducta de acuerdo a la palabra de Dios, tiene los requisitos que cumple con la palabra de Dios. Entonces usted dice: bueno, esta es la iglesia correcta, esta es la iglesia donde Dios me está colocando. ¿Por qué? Porque del liderazgo para abajo se está cumpliendo con lo que está establecido en la palabra de Dios. Ahora, si usted hace un escaneo y hay algo que no se está cumpliendo con la palabra de Dios, entonces no asiste a esa iglesia, vaya a otra congregación, porque usted tiene que saber que usted va a recibir el alimento correcto para poder crecer sano en la palabra de Dios y poder crecer sano
en el Evangelio. Dice, una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros, ¿cuál es? Según Gálatas capítulo 1, versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una de las funciones del propósito y una de las responsabilidades de la iglesia es corregir a su membresía, a las personas que están allí asistiendo, para que de alguna manera podamos cumplir, podamos caminar en base a lo que Dios está diciendo. Por supuesto, la corrección siempre tiene que ser en amor. Por supuesto, la corrección siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios y no en mi criterio personal o mi criterio propio. Si una persona viene a corregirle y la corrección no está basada en la palabra de Dios, sino es mi criterio propio, entonces no es la corrección correcta. Porque o de repente puede estar basado en la palabra de Dios, pero no es la manera correcta, porque siempre la corrección debe ser en amor y con misericordia. Entonces, dos cosas que tienen que ir tomadas de la mano para usted corregir o ser corregido es corregir en amor y corregir basado en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la corrección es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La corrección es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, la iglesia es importante. La iglesia es un ente que fue fundamentado por el Señor, donde debemos ir, donde debemos asistir, donde debemos pertenecer y participar. Es importante darle el valor que tiene la iglesia, y ese valor es el valor que el mismo Cristo, que el mismo Dios le está dando a lo que Él instituyó. Entonces, si usted no está yendo a la iglesia, si no está yendo a ninguna iglesia, comience a participar de una congregación. Si usted está yendo a la iglesia, pero es un miembro pasivo que no participa, entonces dése a conocer. Vaya y dése a conocer a su pastor, que el pastor la conozca o lo conozca, que los líderes lo conozcan, que conozcan su capacidad para que usted pueda participar y usted pueda hacer que usted pueda sentir esa pertenencia, que usted pertenece, que usted es parte de una iglesia, que usted es parte de ese cuerpo, que usted es familia dentro de ese cuerpo. Entonces, pertenezca, participe y hágase un miembro, un participante activo de ese cuerpo que está cerca de su casa, que está en su comunidad. Participe y aporte de lo que Dios le ha dado. Un gran abrazo para todos, que Dios me les bendiga, que Dios me les fortalezca, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, y recuerde, la iglesia es una institución fundamentada por el mismo Cristo. Oramos al Señor pidiéndole a Dios que si tú aún no estás participando en una congregación, puedas participar, Dios te pueda guiar. Ora al Señor para que te pueda guiar a la iglesia correcta. Y si tú estás participando, pero estás yendo, pero no estás participando activamente, vamos a orar a Dios para que Dios te dé la valentía, para que Dios te dé el impulso para poder entonces comenzar a participar. Dios amado, gracias. Gracias por este día tan hermoso, tan especial que nos das. Gracias porque
Tu iglesia, Señor, es una institución, Señor, creada por ti con propósito. Te damos las gracias por ayudarnos a ser parte, a pertenecer, Señor, a tu cuerpo. A tu cuerpo, quien tú eres la autoridad y la cabeza. Y como autoridad, tú nos estás estimulando, nos estás impulsando, nos estás demandando, Señor, que no dejemos de congregarnos. Tal vez hay personas, Señor, que dejaron de congregarse, Señor, y tú hoy le estás hablando, le estás estimulando y le estás exhortando e impulsando a que pueda nuevamente comenzar a congregarse, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque tu iglesia nos ayuda no solamente a crecer espiritualmente, sino nos ayuda a crecer en nuestro carácter, nos ayuda a crecer en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, la vida de cada persona que escuchó este estudio y fue ministrado por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo para todos, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que Dios pueda abrir las puertas para todos ustedes, porque las puertas que Dios abre nadie las cierre, las puertas que Dios cierra nadie las abre. Dios les continúa bendiciendo.